Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Este lunes se han desvanecido las esperanzas de que los mercados den alguna señal de que no estamos ante el inicio de una curva descendente sin horizonte en los principales índices del mundo. La Bolsa de Nueva York, la mayor plaza financiera que con un estornudo nomás contagia de gripe a buena parte del mundo, siguió su ida hacia los números rojos montada en los temores de una mayor inflación y el efecto del aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre el consumo y por tanto sobre toda la actividad económica. Aparte, por supuesto, de los problemas de suministro derivados de la guerra en Ucrania y las severas restricciones sanitarias en China. El índice tecnológico Nasdaq, propulsado durante la pandemia, continúa su hemorragia, lastrado por el derrumbe de grandes marcas como Apple, Amazon, Meta o Netflix. Y de cómo están los mercados hablamos, por supuesto, con Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera en Nueva York. Ana, buena semana. Bueno, las caídas más fuertes y continuadas a lo largo de los últimos meses son las de las empresas de tecnología, las que habían sido las estrellas de la inversión hasta hace poco, a menor escala, pero es verdad que parece el estallido de una nueva burbuja.com como la de los 90. ¿Por qué están cayendo tanto las tecnológicas? Las tecnológicas están cayendo mucho y muy rápidamente porque sus valoraciones estaban muy elevadas después del año 2020-2021. Y ahora estamos en un nuevo momento. Estamos en un momento en el que se está drenando la liquidez con la que habían contado antes para subir como la espuma por la subida de los tipos de interés que está haciendo la Reserva Federal y la rebaja del balance de la Reserva, simplemente porque se está luchando contra la inflación. La segunda razón es porque todo ha cambiado. Ahora la gente está saliendo a la calle, está comprando menos cosas, está utilizando más los servicios y no necesita que las compañías de comercio electrónico le traigan nada a casa o comprar más ordenadores, por ejemplo. En ese sentido, todas las empresas grandes del Nasdaq están viendo cómo desde el 19 de noviembre, que es cuando se llegó al pico, las cotizaciones están yendo a la baja. Por ejemplo, Netflix ha caído un 74%, Meta, que era Facebook, ha caído un 42%, Amazon ha caído un 40% desde entonces y además se considera que Amazon no solamente tiene problemas de estructuras muy grandes, la empresa va a empezar a no contratar a más gente. Oye, algunas empresas están empezando a despedir a personas porque no está la liquidez en el mercado que tenían antes. Ana, las caídas están afectando los índices a nivel global. ¿Qué es lo que hay detrás de este descenso generalizado de los índices en todo el mundo? Pues en muy buena medida esto que te acabo de decir, la caída de las grandes tecnológicas que, por ejemplo, forman más o menos son el responsable del 30% del SP500, por ejemplo. Por eso están tirando a la baja también de este índice. Pero básicamente el problema es siempre el mismo. La inflación, la lucha contra la inflación y las subidas de las tasas de interés, la rebaja del balance de la Fed. Eso es uno de los grandes problemas que tienen ahora mismo los mercados. La segunda es qué está pasando con China. La economía china es ahora mismo una gran incógnita, están bajando las exportaciones chinas y eso está haciendo temer que el impacto de la economía china en la rebaja del crecimiento mundial sea mucho mayor de lo que se estaba esperando. Además, por supuesto, del riesgo que supone la guerra en Europa en el frente de Ucrania. Ana Nieto en Nueva York, gracias, hasta cualquier momento. Y la economía de Rusia comienza a mostrar signos de desgaste por las sanciones de Occidente impuestas como consecuencia de la invasión de Ucrania. 2 meses después, los daños empiezan a ser evidentes. Según el gobierno ruso, el crecimiento económico se desaceleró hasta un 1,6% en marzo en términos interanuales y la economía rusa va camino de sufrir 2 años de contracción. El Fondo Monetario Internacional vaticina un desplome del Producto Económico ruso de un 8,5% para el año 2022. Esto cuando el Banco Central de Rusia redujo por segunda vez en menos de un mes su tasa básica de 17 a 14%. Espera además una inflación anual de hasta un 23% este año. Y los líderes europeos no han logrado hasta ahora llegar a un acuerdo sobre la prohibición de importar petróleo ruso. Hungría, Eslovaquia y la República Checa han exigido exenciones a esta prohibición cuando tenga lugar. A continuación, vemos qué supondría un embargo energético europeo para el presupuesto del Estado ruso. Los fondos de Putin para financiar la guerra podrían reducirse con las nuevas sanciones, pero hay un problema. Y es que las recaudaciones fiscales han aumentado.
Eso se debe a la escalada de los precios del gas y del petróleo, aunque en la cuestión del petróleo hay diferencias. El petróleo ruso es ahora un tema candente en términos políticos. La demanda de petróleo de otras regiones está subiendo rápidamente. A la gente le preocupa la dependencia del petróleo ruso. Son muchos los países que quieren prescindir del petróleo ruso. Alemania prevé dejar de importarlo a finales de año. La Unión Europea está trabajando en ello y Estados Unidos también. ¿Qué significaría para Moscú si las democracias occidentales dejan de importar su oro negro? ¿No pueden vender ese crudo a China? Toda la infraestructura energética rusa se construyó hace 5 décadas para sus principales mercados europeos durante la era soviética. Por eso, casi toda la red y sus oleoductos convergen en Occidente. Transportar el crudo por barco también es muy engorroso. Las navieras y las aseguradoras no quieren tener vínculos con Putin. Los grandes buques petroleros no pueden atravesar el canal de Suez, lo que hace que el trayecto sea más largo y costoso, aunque los petroleros pueden servir para eludir las sanciones. Frecuentemente se ven petroleros que salen de Rusia y figuran en las estadísticas como exportación de petróleo ruso. Pero lo que ocurre a menudo es que estos buques se quedan navegando a la espera de alguna compra o trasladan el crudo a otro barco. La venta de petróleo de un barco a otro en aguas internacionales es una artimaña para ocultar el país de origen del petróleo y eludir así las sanciones. Y le preguntamos a nuestro corresponsal financiero en Frankfurt sobre el estado actual de los largamente anunciados planes de la Comisión Europea para dejar de importar petróleo de Rusia, y esto fue lo que nos dijo. Hola, ¿qué tal? Pues los planes en los que trabaja la Comisión Europea es en dificultar que las aseguradoras de estos cargueros de petróleo ruso puedan hacer negocios con Moscú. El riesgo de salir al mar y llevar el petróleo ruso es muy alto sin un seguro para estos cargueros. Por ejemplo, en el caso de que haya un daño para el barco, barcos que pueden costar millones de dólares, y sobre todo el peor escenario es que, por ejemplo, ocurriese un accidente del carguero con consecuencias medioambientales. Así que el objetivo de Bruselas es disuadir a estas compañías cargueras de que hagan negocios con Moscú, aprovechando además la ventaja de que las principales aseguradoras en este campo de negocio están sobre todo en los países europeos y también en Inglaterra. Así que hay que decir que no sería el fin, eso sí, para Rusia, porque Moscú podría recurrir a compañías aseguradoras en otras partes del mundo, por ejemplo en Asia, o incluso a los barcos de los propios países clientes, como podría ser China. Pero los expertos pronostican que en ese caso Rusia no podría exportar todo el crudo que en realidad podría o le gustaría exportar. Repasamos rápidamente otras noticias de esta jornada. Los intentos de China por detener los brotes de COVID-19 a través de estrictos confinamientos de ciudades han frenado la producción industrial y el comercio internacional. En abril, China registró su menor crecimiento de comercio exterior desde junio de 2020. Y las aerolíneas nigerianas tienen problemas para volar debido al explosivo precio del combustible en el país, que ha aumentado en un 260% debido a la guerra en Ucrania. 6 compañías aéreas continuarán con los vuelos nacionales tras la promesa del gobierno de compensar costos. El uso del dólar se extiende en Venezuela. Más del 50% de las transacciones se hace en la divisa estadounidense. El gobierno permitió esta dolarización informal como válvula de escape a la hiperinflación y la desmonetización de los últimos años. A pesar del aparente crecimiento económico y la relativa estabilización monetaria, aumentan las protestas por la pérdida del poder adquisitivo del salario en bolívares. Las ventas vienen mejorando en el puesto de frutas y jugos de Francisco Valentín en Caracas. Atrás han quedado 8 años de hiperinflación. Ahora vende más, sobre todo en dólares. Bueno, ahorita gracias a Dios ha habido una mejoría en cuanto a mí, en cuanto a las ventas. La gente tiene ya un poquito más soltura con el dólar, ¿no? Ya antes tenía un poquito de temor de consumir o de gastarlo. En el kiosco que atiende Gustavo Marquina, las ventas también han aumentado. Los clientes pueden pagar en dólares, en bolívares o de manera electrónica. Ahorita está muy equiparada la cosa.
por lo menos, por darte un promedio, me pagan la mitad en bolívares y la mitad en dólares. Venezuela logró frenar la hiperinflación, pero el bolívar, la moneda oficial, está tan devaluado que solo alcanza para pagar golosinas o el transporte público. Lo máximo que se puede retirar de los bancos son 30 bolívares por día, unos $5. Para economistas como Ronald Balsa, la dolarización no oficial de Venezuela es una, pero no la única causa de que los precios hayan dejado de subir. Así que el dólar sí sirve, el bolívar sirve, los dos se utilizan como medios de pago, pero no son la causa de la reducción de la hiperinflación, ni de esa aparente mejoría de la economía que solamente se fija en el sector comercial, por ejemplo, o en sectores turísticos, pero que no se fija en la prestación de servicios de salud y educación pública, por ejemplo. Los dólares entran por la frontera o vienen de ahorros o remesas, pero los sueldos se pagan en bolívares, que han perdido valor, y eso genera demandas de aumentos salariales y protestas, un síntoma de que la crisis económica continúa en Venezuela. La dolarización formal no es posible en un país sancionado por Estados Unidos, pero ni siquiera el nuevo impuesto del 3% a las operaciones en divisas extranjeras ha frenado la llamada dolarización transaccional. Aunque una dolarización no oficial y salir de un cuadro de hiperinflación de 8 años han dinamizado la economía actual del país, aún permanecen las sanciones petroleras contra Venezuela y las políticas económicas que comenzaron con la inflación. Es por ello que economistas pronostican que Venezuela mantendrá la inflación más alta del planeta y que la guerra en Ucrania no la mejorará. Hasta aquí la economía en Deutsche Welle. Gracias por su confianza. Nos vemos la próxima.